punto siguiente está a cargo del doctor Roberto Macho, quien nos va a comentar un poquito algo de impuestos, porque eso es no solo impuestos en sí, sino alguien que nos ha pasado, y Macho es el que siempre lo comenta, que alguien va y compra un departamento en Estados Unidos y se olvida que somos mortales, o sea, que si algo pasa, ¿qué puede pasar con esa propiedad y todas esas cositas? Así que, Roberto, por favor, te damos a ver si tenés, si podés comentar qué es eso de impuestos y por qué en Estados Unidos hasta a veces hay gente que los paga y no protesta tanto, porque siente que esos impuestos es como que van y vienen, de alguna forma te llega algo lindo de lo que uno paga. Así que adelante, por favor, doctor Roberto Macho. Gracias, Jimmy. Buenas tardes para todos. Espero que por lo menos lo que conversemos hoy resulte de utilidad para aquellos que ya están emprendiendo, tienen ganas de emprender. Así que, bueno, el objetivo de esta charla entiendo justamente que es eso, alentarlos a que hagan negocios y que los hagan bien y que empiecen bien y que terminen bien esos negocios. Necesitaría, si me pueden facilitar el host por un segundo, que voy a poner un par de slides para poder hacerlo un poquito más dinámico. Ahí quizás Damián, en la medida que me comparta el... ¿Está también por ahí? Ahí está, ahí lo tengo, ahí tengo la posibilidad de compartir. Listo, adelante, por favor. Perfecto, bueno, por empezar, como habrán visto, me han dado una misión imposible, que es hablar de los impuestos de Estados Unidos en tan solo 10 minutos. Y yo Tom Cruise no soy, así que vamos a ver qué es lo que sale de esto. Se imaginarán que es imposible hablar de impuestos de Estados Unidos en 10 minutos, pero sí por lo menos alertarlos de algunas cosas, o por lo menos dar algunas pinceladas de algunas cosas que ustedes tienen que tener en cuenta, sobre todo para aquellos que nunca tuvieron la experiencia de trabajar en este mercado. Entonces, el objetivo de estos próximos 10, 12 minutos serán abrirles los ojos con algunas cosas que son importantes a mi criterio, por experiencia en mi trabajo, que es donde se cometen muchas veces muchos errores. Primero que nada, explicar el porqué de Estados Unidos, y me parece importante este gráfico para eso. Todos están viendo la pantalla, ¿correcto? Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, el porqué de Estados Unidos, creo que ese gráfico de tortas lo refleja bastante bien. Como verán, esa es la contribución del Producto Bruto Interno de cada país y de cada región al Producto Bruto Interno global. Y como verán todavía, a pesar de que se habla en los últimos años que China está siendo un competidor fuerte con Estados Unidos, y evidentemente es así, pero aún está lejos de la contribución al Producto Bruto Interno que aporta a la economía mundial este país, y eso de alguna manera hace que atraiga mucho apetito de inversión. Además de otras cuestiones que tienen que ver con lo político y que hace que China en ese sentido todavía no sea un gran contendiente. O sea, en la medida que la economía china esté regulada por un sistema político unipartidista, va a ser difícil que tome la delantera, por lo menos para lo que es el Occidente, que hoy todavía sigue siendo lo que estamos acostumbrados a denominar como el mundo desarrollado. Y como ven en ese gráfico de tortas, Estados Unidos todavía le lleva unos 9 puntos en el GDP a China. Digamos, todavía sigue siendo la locomotora de la economía mundial este país, y todavía el sistema económico y el consumo que hay en los Estados Unidos hace que muchas compañías, no solamente de Latinoamérica, sino de todo el mundo, traten de penetrar este mercado. El segundo tema es desmitificar el concepto de los impuestos en Estados Unidos. Es cierto que aquí los impuestos, cuando uno habla de impuestos, realmente se pone serio, porque es importante cumplir con la obligación de contribuyente y la obligación de participante de esta economía, adecuadamente con los impuestos, pero también hay un concepto de, bueno, mejor evitar los impuestos de Estados Unidos porque ahí realmente se paga mucho impuesto. Quiero desmitificar esto con el siguiente slide, que es una comparación del porcentaje de la carga tributaria de Estados Unidos en relación al Producto Bruto Interno. ¿Qué quiere decir este gráfico? El Producto Bruto Interno, como ustedes saben, es la producción total de bienes y servicios de un país, es decir, todo lo que produce ese país. La carga tributaria
en este slide está representada por un porcentaje sobre el total de la producción de bienes y servicios de ese país. Es decir, que por ejemplo, cuando ahí vemos que dice 26%, lo que está diciendo es que los Estados Unidos recibe el 26% de lo que produce en bienes y servicios con respecto a la totalidad de lo que produce. Mientras que si vamos al resto del mundo desarrollado, algunos de los países que están representados ahí, se dan cuenta que Canadá, la carga tributaria es del 32% de bienes y servicios, y así sigo recorriendo hasta llegar a Francia, que de la totalidad de productos y servicios que produce Francia, el 46% se lo llevan los impuestos. Es decir, con esto me atrevo a poder afirmar casi sin lugar a dudas que Estados Unidos sigue teniendo una de las menores cargas tributarias y no la menor de lo que es el mundo desarrollado. Sí, obviamente hay países con menor carga tributaria de Estados Unidos, pero probablemente no califiquen dentro de lo que se denomina habitualmente el mundo desarrollado. Eso para desmitificar un poco la cuestión de los impuestos en Estados Unidos. Ahora, para no irme mucho en tiempo, algunas cosas que sí me interesa que por lo menos se lleven de esta breve charla. Lo primero es que aquí coexisten en principio, por lo menos dos sistemas tributarios. El sistema tributario federal, que es único para toda la nación y por lo tanto, no importa dónde uno viva, aplican el mismo sistema y los mismos impuestos, ya sea en California, en Nueva York, en Florida, en Texas, donde sea, es el sistema federal de impuestos. Pero a su vez, cada estado tiene potestad para regular su propio nivel de impuestos estadual. Y este es el gráfico que representa esto. Este gráfico representa la carga tributaria a nivel de individuos que tiene cada uno de los estados. Y esto es interesante porque, como ustedes verán, cuanto más oscuro es más alta la carga tributaria. Si ustedes revisan esto, se van a dar cuenta que California es uno de los más oscuros, y no llegan, no sé si se llega a ver el porcentaje, pero ahí habla de 13.3%. Esto significa que por sobre la carga tributaria federal que tiene cualquier contribuyente dentro de los Estados Unidos, a su vez si uno opera o es residente de California, tiene un 13.3% adicional sobre el impuesto a la renta aquí. Nueva York, si bien la carga tributaria que figura allí es el 8.82%, es equiparable de todas maneras a California, fundamentalmente porque hay otro nivel a su vez en Nueva York de imposición, que es a nivel de la ciudad. Es decir, si uno vive en Manhattan, además de tener el impuesto federal, además del impuesto del estado de New York, tiene el impuesto, el city tax, o el impuesto de la ciudad de Nueva York. Es decir, que hay tres niveles de impuestos y entonces por eso son equiparables Nueva York y California. Pero como decía, los más claros son los que menos imposición tienen, y los que están en gris, estos 6 estados, a nivel de individuos, no a nivel de corporaciones, pero a nivel de individuos, son estados que no gravan la renta. Es decir, si alguien vive en Florida, en Texas, en Nevada, en Washington, son estados que no gravan la renta por encima del impuesto federal que por supuesto le cabe a todos. Y esta es una de las razones por las cuales, además del clima, Florida es un lugar que recibe a mucha gente retirada, porque dado que no tiene ninguna obligación laboral que lo ate a ningún espacio físico o geográfico en particular, puede no solamente disfrutar del buen clima de Florida, sino también disfrutar de que no va a estar gravado por impuestos estaduales. La carga tributaria va a bajar. Esto es lo primero que me interesaba mencionarles a ustedes, porque a la hora de iniciar un emprendimiento, obviamente no es el único factor que uno tiene que considerar, porque hay determinados emprendimientos que están vinculados con determinadas zonas geográficas, ya sea por cuestiones climáticas, por densidad de población o lo que sea. Uno puede optar por, no sé, el noreste, que es, o mismo California. Pero si es uno de los factores a considerar, también uno puede considerar dónde localizar el negocio dentro de Estados Unidos para que la tributación sea todavía más benigna. Siguiendo esto, y a muy vuelo de pájaro, vamos a hablar de impuestos federales. Y hablamos de impuestos federales porque hay 50 estados. Cada estado tiene su propio código de impuestos, lo cual sería absolutamente imposible cubrir cada uno de los impuestos de cada uno de los estados. Pero a nivel federal, que son los uniformes para todo Estados Unidos, hay
dos grandes impuestos. El impuesto a la renta, que es el comúnmente denominado income tax, y el otro impuesto que me interesa mencionarlo porque en muchos países no se conoce que este existe, que es el impuesto al estate and gift tax, que es el impuesto denominado habitualmente a la herencia y el impuesto a las donaciones. Es decir, cada vez que hay una transferencia a título gratuito de un activo, de un patrimonio, se dispara este impuesto, ya sea a través de donación o a través de herencia. Y este no es un tema menor porque grava a un porcentaje relativamente alto de los activos transferidos. Estamos hablando de que si bien es una escala, muy rápidamente esa escala llega al 40% del valor corriente de los activos. Es decir, si alguien se compra un apartamento aquí en los Estados Unidos y tiene la mala idea de fallecer, lo que puede llegar a suceder es que el 40% del valor de ese inmueble se convierta en impuestos y que los herederos no puedan recibir ese activo hasta que no satisfagan ese impuesto. Es una gran complicación porque a veces hasta hay cuestiones de liquidez en todo eso. Recién mencionaba que se puede disparar por un departamento. Bueno, no es fácil pagar un impuesto, que es el 40% del valor de ese departamento, si uno no tiene la liquidez para pagarlo. Entonces, es una cuestión compleja. Sobre todo esto afecta a quienes no se consideran domiciliados de Estados Unidos, porque el mínimo no imponible de esto no es más que $60.000. Es decir, inclusive un auto más o menos caro ya supera este valor y estaría sujeto al impuesto. En el caso de los domiciliados en Estados Unidos, tiene una protección adicional porque el mínimo no imponible por persona es de $11.6 millones. Es decir, que solamente va a pagar impuesto a la herencia si excede los $11.6 millones de patrimonio. Por eso es una alerta que hay que ponerle siempre, sobre todo a aquellos que no son considerados domiciliados, porque hay que tratar de evitar esa exposición, y hay maneras de hacerlo, pero esas maneras dependen de cada caso en particular. Como yo siempre digo, esto es un traje a medida, no hay una solución única para esto. Y en cuanto al impuesto a la renta, en realidad no beneficia ni perjudica al residente del no residente. Sí es importante determinar si uno es residente o no residente, porque fundamentalmente lo que va a cambiar es que va a estar sujeto a renta global, no solamente la renta generada en Estados Unidos, sino la renta generada en todo el planeta, y a su vez va a estar sujeto a todas las obligaciones de reporte que tiene Estados Unidos, que no necesariamente implican impuestos, pero sí implican penalidades que pueden ser muy onerosas económicamente. Inclusive en algunas de ellas hasta tienen una cuestión penal. Entonces, el hecho de considerarse residente o no residente es un tema fundamental. Y para ser muy simple y muy rápido, muy vuelo de pájaro, ¿quién es el residente y quién no es el residente? El residente a efectos del impuesto a la renta es aquella persona que o bien es ciudadana de Estados Unidos o tiene green card, residencia permanente, y Estados Unidos juntamente con China, son los únicos dos países que al menos yo conozco que graban a sus ciudadanos independientemente del lugar donde vivan o del tiempo que permanezcan en el país. Es decir, puede haber un ciudadano americano que nunca haya pisado los Estados Unidos, pero el mero hecho de ser ciudadano de Estados Unidos hace que sea residente fiscal y contribuyente americano, como cualquier otro ciudadano. Mientras que si uno no tiene ni residencia permanente, ni a efectos migratorios, ni es ciudadano, lo que importa ahí sí es cuántos días pasó en Estados Unidos. Cualquier persona que tenga una visa, las visas son en general de no inmigrantes, lo que importa es cuántos días físicamente estuvo esa persona en Estados Unidos. Y ahí hay una fórmula, la típica es más de 183 días o más, ya se considera residente fiscal, pero si uno no llega a los 183 días, hay que hacer una ecuación considerando los días que pasó en cada uno de los últimos 3 años. Y eso es lo que va a determinar su residencia fiscal. Es un criterio muy objetivo de determinar esto, pero es importante a los efectos de determinar cuál es la obligación tributaria que tengo. Por último, para no excederme en el tiempo, recién Ítalo hablaba de que el primer paso es determinar qué tipo de compañía uno puede establecer en Estados Unidos. Y aquí hay básicamente dos tipos de compañías. Las corporaciones, que para lo que es Latinoamérica generalmente se denominan compañías anónimas o sociedades anónimas, y son estructuras en general de doble tributación, y las LLC, que son las sociedades de responsabilidad limitada, dichas en sociedad civil, en ley civil.
La diferencia fundamental a la hora de evaluar cuál es el tipo de entidad, desde el punto de la perspectiva impositiva, es que el tratamiento tributario de cada una de esas es diferente. El tratamiento tributario de una corporación es digamos, la corporación genera sus resultados y el accionista recibe luego la distribución de dividendos, recibe compensación por esos resultados. Se llama a la corporación una estructura de doble tributación porque justamente paga dos veces sobre el mismo ingreso resultados. Va a pagar a nivel de la corporación por la ganancia que haya tenido y cuando distribuye dividendos el accionista está sujeto a impuestos nuevamente. Mientras que una LLC, por default, es una estructura transparente fiscalmente. Y transparente fiscalmente significa que la LLC lo que va a reportar es si ganó o perdió plata. Y si ganó plata, todo fluye hacia el accionista y el accionista es quien va a recibir ese ingreso y va a estar sujeto a la tributación. Es decir, hay un solo nivel de impuestos. Esta es una diferencia fundamental. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué alguien optaría por una corporación si es que tiene doble tributación? Bueno, hay razones por las cuales en algunos casos es más eficiente una corporación que una LLC, pero obviamente no tenemos el tiempo para ir en detalle con respecto a esto, pero sí quisiera que tengan en cuenta que cada uno tiene su propósito y tiene su razón de ser y están disponibles para armar una buena planificación fiscal. Bueno, creo que con eso más o menos termino mi parte. No sé si lo hice en tiempo o no, Jimmy. No, magnífico. Lamentablemente tengo que informarte que me sacaste 20 segundos a mí, o sea que me voy a estar perjudicado, pero nada más que eso. Magnífico, como siempre, Roberto, bien claro. De vuelta, este tema es para hablarlo 2 o 3 horas, porque a vos te damos casi 1 hora cuando estábamos en las misiones comerciales y todavía te quedabas corto, porque es tan rico, principalmente el último que acabas de mencionar, y lo mismo lo de las propiedades, es lo clave, lo que quiere la gente saber. Pero lo importante es que ahora, ante dudas, las podemos canalizar, nos mandan información y de alguna forma las vamos a contestar. Gracias, Roberto. Alto nivel, maravilloso.